Buenas, Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. ¿Cómo les fue en la evaluación? ¿Cómo les fue en la evaluación? Con nervios, pero viendo. Me alegro mucho. Sí, la mayoría era, bueno, creo que son todas las de opción múltiple. Entonces tenían como, como ubicarse. Bueno, bienvenidos al segundo bimestre, señores estudiantes. Algunos creo que todavía les falta porque hasta mañana son las evaluaciones. Voy a dar inicio a este segundo bimestre con la unidad 5 de la semana 9, que es el derecho como objeto de la investigación, ¿ya? A ver, ya nosotros ahora en este bimestre ya nos vamos mucho más a fondo de la investigación. En ella vamos a ver el derecho como objeto de investigación. Es, como ustedes saben, pues es es una constante transformación. Espérenme para compartirles pantalla. Ya. Sí ven, ¿verdad? Sí, se Sí. ve, doctora. Perfecto, gracias. Ya, como les había indicado, pues el derecho como objeto de investigación, estamos nosotros hoy en día en constante transformación. Y cómo no, pues ahora en este tiempo que debemos ir mucho más allá estamos a la par o llegando a la par de la inteligencia artificial frente pues a estos requerimientos que la sociedad nos obliga dinámicamente en busca de ir un poco más allá en cuanto a la ley, la jurisprudencia, la doctrina, pues sí, a sus necesidades de convivencia pacífica y también de reconocimiento a sus derechos y garantías fundamentales. El significado de la palabra derecho ha diferenciado interpretaciones. La ciencia del derecho fue conocida durante mucho tiempo con el término de jurisprudencia, que era la designación dada por los juristas romanos. Este derecho significa, por consiguiente, tanto el ordenamiento jurídico como el tipo de ciencia que lo estudia. La ciencia del derecho o jurisprudencia, nosotros hablamos del derecho constitucional. En épocas de la colonia también lo confrontamos como el derecho constitucional contemporáneo. Nos estamos también refiriendo básicamente a dos etapas, el de desarrollo histórico. Por consiguiente, en un momento, pues, la sociedad y un hecho social. Por lo tanto, el derecho es un fenómeno histórico y cultural. Un análisis más detallado podemos determinar que tales significados corresponden a tres aspectos básicos. En cualquier momento de la vida jurídica, que es un aspecto normativo, derecho como ordenamiento y su respectiva ciencia, y un aspecto táctico, también que el derecho como hecho, también como un aspecto axiológico, llegando al valor y a la justicia. Aquí, tridimensionalmente, el derecho ha sido objeto de estudios sistemáticos que han culminado con la proposición de tres acertos básicos. En primer lugar, esta se mantiene como un fenómeno jurídico. Siempre está pegado a un hecho motivador, o sea, a un hecho económico, a un hecho geográfico, social, un valor también que da significación a este hecho determinado, la acción de los hombres en el sentido de proteger, conservar también cierto objetivo y finalmente como una norma de representación a la relación o medida que integra dichos elementos. En estos elementos o factores que tenemos el hecho, valor y norma, no existe separados unos de otros, sino también está como que van relacionados con una unidad concreta. En el derecho histórico-cultural, esta vuelta de tal manera o de tal modo que la vida del derecho resulta también la interacción dinámica y dialéctica de los elementos que lo integran. Un investigador que intente elaborar una tesis de grado en derecho, esta puede metodológicamente acercarse a su tema o problema con cualquiera de las tres vertientes antes señaladas como la norma, el hecho y el valor. Es decir, una investigación que puede ser dogmática o teórica, empírica y sociológica.
Ya, y sociológica. También vamos a hablar sobre las teorías dogmáticas y la teoría empírica sociológica, la axiológica, la filosófica y la jurídica. Dichas opiniones también se materializan de acuerdo al investigador científico Ortega y Valareso en el año del 99, donde la hipótesis, lo plantea como una etapa esencial de toda investigación científica. Para entrar a las fuentes del conocimiento, entendemos que por fuentes de conocimiento jurídico, el conjunto de datos y actos que dan conocimiento a una orden normativa y que sirve también para comprender, describir, analizar y evaluar fenómenos sociojurídicos en un lugar determinado. Vamos un poquito más allá de la fuente formal o directa. En esta fuente formal o directa ya comprende la comprensión, también la expresión y la manifestación de las normas jurídicas, o en otras palabras también que son los modos y formas por las que se manifiestan también y exteriorizan también las normas jurídicas de un país. En las fuentes directas, que a su vez pueden ser mediatas o inmediatas. Son mediantes aquellas elaboradas por un intermediario, por ejemplo, la literatura jurídica, la obra de los tratadistas y las recopilaciones antológicas. También son inmediatas aquellas también que son en la intervención de un intermediario que persigue fines científicos en relación al derecho, donde se refieren tres aspectos. Como lo anteriormente dicho, estábamos hablando de hechos, formas y objetos. En el hecho, tenemos que están constituidos por la conducta humana de tipo jurídico, donde están las costumbres jurídicas. En la forma, la legislación en sentido genérico, también hablamos de los códigos, las leyes, las ordenanzas, los decretos, los reglamentos, las resoluciones y las normas jurídicas, resoluciones judiciales como la jurisprudencia, la terminología jurídica, el lenguaje jurídico, las locuciones también clásicas del contenido jurídico, los formularios, los registros, las fórmulas, minutas con contenido jurídico y con los textos también de actas y también contratos de contenido jurídico. En el objeto, vueltas son las instituciones, establecimientos, objetos que contengan también relación jurídica, como el agua, la luz, el aire, etc. En las fuentes materiales o indirectas encontramos también los hechos, formas y objetos, pero por una parte las fuentes materiales o indirectas, estas comprenden los factores o elementos que determinan el contenido de las normas. Son los hechos que dan nacimiento a la norma jurídica. Estas están constituidas también por las distintas situaciones que el legislador debe de tener en cuenta al momento de elaborar la norma y también, por tanto, comprende situaciones de orden jurídico, social y cultural. Con estas diferencias específicas vamos más allá porque a manera de secundarias que la forma y el derecho que pueden ser mediatas o inmediatas como las ciencias políticas, la naturaleza, la economía. Pero por estas partes las fuentes materiales la determinan al hecho y forma como diferencia, como relevantes en el que interviene la conducta humana como hechos, como forma, como elaboración intelectual de tipo pre, proto y metajurídico, que ya vamos a hablar del pre, proto y metajurídico. Y la diferencia del objeto es del contenido pre, proto o metajurídico. En el prejurídico son el resultado de fenómenos de la naturaleza, del hombre o del medio que incluyen el establecimiento de conductas jurídicas, como por ejemplo en el descubrimiento científico que puede crear la necesidad de generar una nueva norma que regule su uso. En el proto jurídico está aquí lo jurídico que se encuentra implícito, aunque no claramente definido, como por ejemplo el hecho protojurídico es cuando las normas morales de una comunidad se confunden con las normas legales. Aunque el tiempo, pues estas normas morales las deslindan de las normas jurídicas. En la metajurídico, esta vuelta va más allá de las normas y conductas jurídicas vigentes en un momento determinado de la sociedad. Buscando construir y conseguir aquí lo que determina la ley, la jurisprudencia y la doctrina jurídica, también la costumbre y la realidad sociojurídica, que es donde queremos llegar. Hablamos de la ley.
La ley es una fuente directa del conocimiento jurídico, más en sistemas jurídicos como el nuestro, que tiene la ley como primera fuente del derecho. La ley constituye también la fuente hegemónica más importante de nuestro sistema jurídico. En la ley, en la moderna teoría general del derecho puede ser tomada en dos aspectos. Uno formal, que se refiere a la que ha sido dictada por el Poder Legislativo, conforme a los procedimientos específicamente preestablecidos, y otra material, que alude vuelta a toda la norma jurídica cuyo contenido regula con multiplicidad en caso de que haya sido dictada o no por el órgano legislativo, ¿no? En este caso, vuelta se colocan las normas emanadas del Poder Ejecutivo como decretos, leyes, decretos, reglamentos y resoluciones. Hay que tomar también en cuenta, señores estudiantes, que la jerarquía de las normas se ajusta a nuestro país. O sea, la Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes especiales, leyes ordinarias, decreto ley, decretos reglamentos, resoluciones, ordenanzas. Esta jerarquía es que ninguna norma inferior debe de estar en contradicción con una superior, ¿no es cierto? Una ordenanza no puede ser contraria a un decreto a una ley o una ley a la Constitución. En la jurisprudencia, desde la expedición de la Constitución del 2008, la jurisprudencia tiene mayor peso aplicativo, pues en esta Constitución se establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los procedimientos jurisprudenciales también que sirven de guía para la resolución de casos posteriores. En términos concretos, se entiende por jurisprudencia la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicar a los casos sometidos a su jurisdicción. En tal sentido, pues la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una determinada materia. La jurisprudencia por sí sola no tiene fuerza vinculante respecto a todos los casos jurídicos, sino también solo cuando por mandato de la ley es considerada obligatoria o a su aplicación para cualquier caso. En la doctrina jurídica, con este nombre se conoce a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sistematizar sus preceptos como para interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. En nuestro sistema jurídico, a la doctrina, los estadistas también se lo reconoce como el rango del medio auxiliar, medio auxiliar como para la determinación y la comprensión, que ayuda a identificar las que existen. Su influencia es persuasiva, también deriva el valor intrínseco de los argumentos que cada jurista emplea y que de ninguna disposición llega a ninguna disposición legal. La influencia de los juristas, esta se produce principalmente ante los jueces y legisladores porque ayudan a los magistrados a la resolución de los casos y constituyen la preparación de las nuevas leyes. Pasamos a la costumbre, donde las lagunas jurídicas, el juez, esta no deja de fallar en pretextos de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, sino que porque incurre en responsabilidad por denegación de justicia, que surge entonces la necesidad de llenar la laguna. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho, que adquiere especial relevancia también en la investigación de los hechos y de los fenómenos jurídicos. Por tanto, una investigación que tenga a la costumbre como fuente principal implica un trabajo de carácter también empírico y sociológico, donde las lagunas de la ley estas deben de llenarse por medio del procedimiento analógico, donde las lagunas de la ley deben también llenarse cuando cuando crean libremente el derecho. Las lagunas de la ley también deben de llenarse acudiendo en primer lugar a la analogía. Otros sostienen que para colmar las lagunas de la ley deben acudirse a la analogía y también a la aplicación de los principios o reglas generales del derecho. En la realidad sociojurídica tenemos que nuestra legislación y la decisión de nuestros jueces siempre serán acorde a nuestra sociedad. La realidad jurídica guarda relación también con acciones, poderes, potestades o facultades de las personas para hacer que otro cumpla con sus deberes y también a su vez acciones que tienen para ejercer los propios derechos. De manera que es la conducta humana que vincula los hechos con las reglas del derecho. Esta tiene una estrecha relación entre la sociedad y su ordenamiento jurídico, pero nunca podemos olvidar que
que el fin del derecho es lograr ese equilibrio social, el orden y la convivencia pacífica. El análisis también de la realidad social y también su influencia de las normas, ya que éstas nacen en consecuencia de las necesidades y cambios sociales. Un ejemplo muy claro de lo que sucedió con el adulterio en el año de 1983, hasta el año de 1983 era considerado como un delito, pero con los cambios sociales y la conquista de igualdad de derechos entre hombres y mujeres pasó a ser solamente como una causal de divorcio. Es decir, dejó de ser una figura penal y pasó a ser como una figura civil. Em, Eso es todo, señores estudiantes. Les agradezco mucho por su atención. ¿Tenemos alguna pregunta? No. Ya. Entonces, voy a dejar de grabar para empezar con las tutorías, ¿ya?